se estuvo cerca de, bueno, ir arreglando un proceso de descolonización como, de alguna manera, en la década del 60, la Organización de las Naciones Unidas, a partir de una resolución, lo determinó al escenario de Malvinas. Y bueno, lamentablemente después todo esto terminó en el conflicto bélico y hoy estamos muy lejos de un escenario negociador como el que se vivía en esa época, ¿no? Licenciado, buen día, lo saluda Martín Varela desde Corrientes. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar, Martín. Gusto. El gusto es nuestro. Carlos, a ver, en la década del 60, con esa decisión de la ONU de incluir a Malvinas como un territorio colonial y de, obviamente, instar a que esto finalice, fue el momento en donde, de alguna manera, tendríamos que haber continuado con una política estable para ingresar en un proceso de descolonización. Bueno, mire, el tema tiene varias aristas, ¿no? Sí. Fundamentalmente, en ese periodo que usted hace referencia, sí hubo avances desde el punto de vista diplomático, pero no nos olvidemos que también hubo un freno de las posibilidades a través de la compañía de la Falkland, como le llaman ellos, que impedía cualquier tipo de negociación haciendo lobby en el Parlamento británico para impedir avanzar en esas negociaciones. Luego, cuando llegó un gobierno laborista que coincidió con la tercera presidencia del general Perón, Sí. el canciller Viñez de ese momento recibió un borrador elaborado como para una iniciación de un tipo de negociaciones en el que se iba a ver como una coparticipación en la ocupación en el gobierno de las islas, un año cada país, ¿no? Sí. Y en ese momento Perón le dio el visto bueno a Viñez, pero lamentablemente su muerte impidió seguir avanzando y luego el gobierno británico cambió la expectativa. Esta documentación la tenía Ortiz de Rosa, que fue muchos años embajador en la ONU y conocía y tenía la documentación. Pero bueno, ese fue un periodo muy particular, muy especial, pero siempre allí juegan mucho los intereses económicos en esos momentos. Luego llegó la misión Shackleton, que fue la que investigó en la zona todas las posibilidades de hidrocarburos, lo cual le dio una nueva impronta, porque no se olviden que esas islas estaban hasta ese momento muy abandonadas por el gobierno británico. Sí. Pero a partir de ese momento empezó a tener de nuevo una cierta mayor presencia dentro de los lobbies económicos en Londres. Carlos, bueno, esto que usted menciona recién, perdón por la interrupción, ¿sí? De lo económico, ¿para usted es fundamental para entender un poquito todo lo que ha pasado? Le pregunto esto porque, por ejemplo, recién decíamos nosotros, antes de la pausa, que en el proceso de descolonización también, por ejemplo, entró Hong Kong, que ahora ya está en manos de China, por decirlo de alguna manera, con un estatus especial, pero ha vuelto a China. Y uno dice, la pucha, Hong Kong es un centro financiero internacional tremendo, y si Gran Bretaña fue cediendo esta posibilidad, ¿por qué no contempló la posibilidad de hacerlo también con las Malvinas? Y acá entra seguramente las consideraciones de la potencialidad económica en cuanto a hidrocarburos, pesca y varias cuestiones más. Sí, por un lado entra eso y por otro también hubo una equivocación profunda de lo que yo no hablo de dictadura militar, digo tiranía militar, sí, que para salvaguardarse de sus terribles daños económicos y sociales que había causado, se embarcó en una aventura en la figura de dos personajes, el almirante Anaya, que era el coautor de la obra, y Galtieri, que necesitaba un respiro político para seguir en el poder. O sea, allí fue un gigantesco golpe histórico que se dio y que yo no sé si no tuvo también alguna especie de incentivación extranjera para que se realizara eso, porque todavía hay muchas dudas de el rol que jugó Estados Unidos, como diciéndole sí vayan, que nosotros no nos vamos a intervenir. Hay muchos informes sobre ese punto, pero por supuesto que están en el mundo de la diplomacia cuasi secreta. Pero bueno, la situación varió totalmente a partir de la
la guerra y la derrota militar nuestra, y actualmente la situación es mucho más complicada que en el 82, porque en estos momentos creo que es de público conocimiento que en el mes de febrero el gobierno británico sacó un nuevo proyecto de defensa y seguridad y de política exterior británica para estos años venideros, en el cual hace mucho hincapié en el fortalecimiento militar en todas sus colonias y fundamentalmente en el Atlántico Sur. Así que ahora el panorama es bastante más complicado debido a estas ya declaraciones públicas inglesas, que no estamos hablando de nada secreto. Ha sido público a través de los periódicos británicos, se ha conocido el informe de Boris Johnson, Sí. Elevado al Parlamento, en el que solicita una serie de fortalecimientos, incremento en el presupuesto militar a futuro, el incremento del 40% de la estructura nuclear británica, en armamento me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Y bueno, toda esta serie de medidas que se han nominado en estos días complican mucho más nuestra pretensión y por supuesto hace que se transforme las Islas Malvinas y los archipiélagos del sur, porque no solamente hay que acordarse únicamente de Malvinas, que está en juego Georgia, Sandwich del Sur, ¿no es cierto? Sí. Que son bases de las pocas islas que hay en el Atlántico Sur, que están bajo control inglés y que quieren refortificarla. ¿Por qué? Porque su proyección es Antártica. El gran juego es la Antártida. El gran juego que se aproxima a nivel global es la Antártida, como hoy también está en juego la lucha por el Ártico. Carlos, por los recursos naturales que hay. Sí, Carlos, sí. Buen día. Le habla Diego Romero. A eso apuntaba mi consulta, ¿no? Sin dudas que las reservas de agua y lo que pueda haber en la Antártida es el objetivo en el corto y mediano plazo por parte de las grandes potencias. Y esto va a ser prácticamente difícil, ¿no? Por lo menos que Inglaterra se siente a la mesa de negociación a poder charlar o a conversar respecto a Malvinas, ¿no? Y más teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo la Argentina a lo largo de la historia para tratar de recuperar las islas, ¿no? Sí, es una situación complicadísima, pero también hay que reconocer que el escenario mundial tampoco le es favorable a la Gran Bretaña. Ese es otro tema que no hay que dejar nunca de ponerlo en la mesa del escenario donde se juegan estos grandes movimientos mundiales. En este momento el mundo, es más, este año, hace 15, 20 días atrás, ha habido cambios tectónicos en política internacional, en la geopolítica, debido a la tremenda agresión que ha sufrido la Federación Rusa y China a través de este nuevo presidente que asumió, que todos creían de que iba a ser menos belicista que Donald Trump, y lo ha obligado a que esos países se abroquelen mucho más y que se transformen ahora en competidores serios. Y esos dos países potencia, con gran potencia militar, con gran potencia económica, China, miran con muy buenos ojos el Atlántico Sur y miran con muy buenos ojos el continente americano, de los cuales ellos extraen numerosas partes de los recursos naturales que necesitan para su desarrollo. O sea, el escenario cambió totalmente. Hasta hace pocos años atrás Inglaterra era única jugadora, no había quien hiciera sombra en la zona, no había un poder externo que viniera a causarle ninguna dificultad en su despliegue. Hoy en día también tiene esa base la Argentina para negociar. No nos olvidemos, el mundo ha cambiado y fuertemente, y ese es un tema muy importante a partir de ahora, porque el mundo empieza a tener grandes cambios y hay potencias que infelizmente pretenden que únicamente a través desde el punto de vista militar sigan siendo preponderantes. Y la realidad es que el área militar o el poder duro, como se le llama generalmente, tiene también muchas dificultades, porque no es lo mismo enfrentarse Inglaterra con Argentina, así tuviera un buen ejército y buenas armas, a enfrentarse Inglaterra con China y Rusia. Carlos, el punto sería también
cuál sería el comportamiento de Argentina, porque está bien, la situación internacional usted la analiza perfectamente, pero el comportamiento argentino a la hora de comenzar las conversaciones y tratar de reivindicar, digamos, su derecho sobre Malvinas es también un punto a tener en cuenta y que puede resultar clave a la hora del reclamo precisamente por las islas, ¿no? Porque a veces somos pro norteamericanos, pro ingleses, a veces somos pro rusos, Aparte, pro chinos. a veces uno escuchando todo esto, Carlos, se imagina y dice, triste destino, vamos a hacer un escenario de pelea de las potencias cuando en realidad lo que queremos en definitiva es recuperar lo nuestro, ¿no? Bueno, mire, el escenario de la pelea no lo vamos a manejar nosotros, Por ya eso, está diseñado, o sea, y si la Argentina no toma conciencia de eso, bueno, irá a la saga de los movimientos, de los vientos cambiantes que puede haber. Yo creo que la Argentina en ese aspecto tiene que tener un horizonte claro, primero conocer cómo está el mundo hoy, ¿sí? Porque si seguimos negociando sin saber quiénes son nuestros socios, sin saber quiénes son nuestros aliados, sin saber quiénes pueden ser socios estratégicos, quiénes son nuestros adversarios y quiénes son nuestros enemigos, bueno, entonces no podemos sacar ninguna conclusión. Claro, lo que ocurre también, Carlos, y en esto yo creo que usted va a coincidir conmigo, es que no vemos una política de Estado en este tema. Todo depende del gobierno que se instale en el país, pensar quién puede ser nuestro socio estratégico y quién no. Porque, a ver, diferente es la visión que tiene, por ejemplo, qué sé yo, el gobierno de Macri, que se fue hace poco, con el gobierno que tiene Alberto Fernández a la cabeza, ¿no? Como presidente. O sea, da la sensación de que no hay una política de Estado respecto de la política exterior. Bueno, eso ha sido una de las críticas más profundas de que se le hace a la política exterior argentina, que ha pasado de ser súper genuflexa con algunos poderes internacionales y no obtuvo absolutamente ni un solo beneficio, porque tener relaciones carnales con Estados Unidos no nos trajo ningún beneficio y tampoco nos trae ningún beneficio hacernos los enloquecidos que queremos creer que nos podemos llevar el mundo por delante. Yo creo que la lógica llevaría primero a fortalecer las capacidades nacionales de la República Argentina. La Argentina no puede pretender ir a reconquistar un territorio cuando tiene una Patagonia que es el 30% del territorio nacional con el 5% de la población. Y parece que estuvieran más aislada que la del norte argentino, que también está aislada. Sí, sí. O sea, ustedes también como buenos correntinos son históricos, una provincia extraordinaria, sabe perfectamente que siempre estamos como aislados de los centros de poder de la Argentina y que todo llega como más tarde, todo no se analiza ni se instrumenta en una política regional. Bueno, para que nosotros podamos hablar en serio de Malvinas, Atlántico Sur, Islas, Antártida, tenemos que fortalecer el escenario nuestro. ¿Y cuál es? Y es la Patagonia, con una Patagonia fortalecida, con una Patagonia floreciente económica, pero también defensivamente claramente instalada, es otro el panorama para negociar, porque también vamos a tener que negociar con numerosos otros países que van a querer acceder ¿a dónde? Lo vuelvo a reiterar, a la Antártida. ¿Y cuál es el mejor país posicionado para ello? La República Argentina. Muy bien. Carlos, le mandamos un abrazo grande desde Corrientes. Gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo y felices Pascuas. Igualmente. Carlos Pereira Mel es consultor geopolítico y nos dejó su visión respecto de la cuestión Malvinas.